Entonces, me quedé en el grosor del diente o espesor del diente. A mí me gusta más grosor del diente, pero bueno, lo pueden usar al espesor del diente. Para mí siempre espesor es bueno, no importa. Usen espesor o grosor, es lo mismo. Es la distancia medida sobre la primitiva, y aquí empiezan a notar la importancia de la primitiva. Fíjense que voy a usar todas las definiciones, prácticamente todas las definiciones de las dimensiones de un engranaje están en función de la primitiva. Entonces, el grosor del diente es la distancia que existe entre dos puntos de los flancos de los dientes, de los flancos de un mismo diente, ¿sí? Medido sobre la primitiva. Entonces, es la distancia que hay entre ese punto y ese punto, medido sobre la primitiva, entre los dos flancos de un mismo diente. Espacio interdental es la distancia medida sobre la primitiva entre dos puntos homólogos de dos dientes consecutivos. Es decir, sería la distancia que hay entre este punto de este flanco del diente y el mismo punto sobre el diente contiguo, o sea, consecutivo. Es esta distancia, espacio interdental. El espacio interdental es mayor que el grosor del diente en un valor que se llama juego circunferencial, que ya se los voy a definir al juego circunferencial. Entonces, les vuelvo a repetir, el espacio interdental es mayor que el grosor del diente en un valor que se llama juego circunferencial. Ya se los voy a definir a eso. Bien, altura de cabeza o dedendo. También se le llama dedendo. Dedendo significa lo que está por encima. ¿Por encima de quién? De la primitiva. Entonces, la altura de cabeza de un diente es la distancia que hay entre la primitiva y el tope o la cabeza del diente. Raíz o adendo. Adendo significa lo que está por debajo. ¿De quién? De la primitiva. Entonces, la distancia que hay entre la primitiva y la raíz del diente, se llama raíz, altura de raíz o adendo. Entonces, acuérdense, adendo es la altura de raíz, por debajo de la primitiva, hasta la raíz, y dedendo es lo que está por encima de la primitiva, o sea, es la altura de cabeza, desde la circunferencia primitiva hasta el tope, o sea, hasta la cabeza del diente. Esas serían las alturas y la suma de estas dos, la altura, el dedendo más el adendo, o sea, la altura de cabeza más la altura de raíz, forma la altura total del diente. Altura total del diente. Para diferenciarla de qué? De la altura de trabajo del diente, que no es lo mismo. ¿Está? ¿Sí? Y para definir la altura de trabajo, debo definir otro término que se llama holgura. Holgura es un espacio, es la distancia que está definida acá, con esta cota, que es como está definida entre esta circunferencia que estamos marcando acá y la circunferencia de raíz. Ese espacio acá es un espacio que no debe invadir la cabeza del otro engranaje, o sea que cuando se produce el engranado, se llama, entre dos dientes,
acá, fíjense, acá yo tengo dos, cada uno se llama engranaje. Cada rueda se llama engranaje. Y en la situación de que ambos están en contacto se llama engranado. Fíjense que la cabeza del diente del piñón no toca la raíz de la rueda del otro engranaje. O sea que jamás la cabeza del diente, de un diente, va a tocar la raíz del otro engranaje. Aquí fíjense que como hemos separado, como hemos aumentado la distancia entre los ejes, ¿qué pasó? Y que se separó, aumentó esta holgura. Esta holgura que se ve acá, aumentó acá. Eso es el hecho de que hemos separado a los engranajes entre sí. Bueno, de cualquier manera, este espacio debe existir. Jamás puede haber la posibilidad de que la cabeza de un diente toque la raíz del otro diente, porque golpearía. Entonces yo necesito que haya un espacio que es un juego llamado holgura. Es una distancia que no, donde la cabeza de un diente, de un engranaje, no puede invadir, básicamente. Bien. Entonces la altura de trabajo va a ser la altura total del diente, o sea, la altura total, que es la suma de la cabeza más la raíz, menos la holgura. Esa es la altura de trabajo del diente. Bien, ¿qué otra cosa nos queda? Nos queda, ya dijimos, el ancho del espacio interdental, el ancho del engranaje, que aquí le hemos llamado, a ver, pero ancho de cara también le llaman, ancho de cara o ancho del engranaje, que es lo mismo, es el ancho del engranaje. Acá, bueno, el flanco, bien. Y finalmente me queda otro término, que es el paso circular. El paso circular es la distancia medida sobre la primitiva. Fíjense, siempre estoy hablando de la primitiva. Por eso les dije que la primitiva era muy importante en los engranajes. Si bien es una circunferencia ideal, pero que define ese par de ruedas de fricción. Es como que los engranajes transmitirían a través de esas ruedas de fricción ficticias. Bien, entonces el paso circular, que es PC, paso circular, es la distancia medida sobre la primitiva entre dos puntos homólogos de dos dientes consecutivos. O sea, es la distancia que hay. Acá lo han medido al paso circular entre el centro de un diente y el centro del otro diente. Entonces, es la distancia que va del centro de un diente al centro del otro diente. También se mide como de este punto de este flanco a este punto de este flanco. O sea, es el punto homólogo o el punto idéntico de un flanco de un diente sobre el mismo punto sobre el flanco del diente consecutivo. Sería esa distancia, desde acá hasta ahí, o como quieran medirla, o desde el centro del diente del engranaje hasta el otro centro del engranaje del diente consecutivo. Eso es el paso circular. ¿Y cómo se define el paso circular? Se define como pi por d sobre n. ¿Quién es d? D, acuérdense que todo lo que está referido a la primitiva se escribe con letra mayúscula. Por eso esto es el diámetro primitivo. El diámetro de la circunferencia primitiva. Entonces, pi por d, ¿qué me da? Me da la longitud de la circunferencia primitiva. Longitud de la circunferencia primitiva, o el perímetro,
de la circunferencia primitiva, dividido en n, donde n son el número de dientes. Entonces, la longitud o perímetro de la circunferencia primitiva dividida en el número de dientes, lo que me va a dar es una idea, me va a dar este paso circular, esta distancia que va entre un punto de un diente y el homólogo sobre el diente consecutivo. Sería esta distancia, es decir, es la suma del grosor del diente o espesor del diente y el ancho del espacio interdental. Sería toda esta distancia, como ustedes ven. Y esto, ¿qué es lo que me da idea? Me da idea del grosor del diente. El paso circular me da idea del grosor del diente. En función del valor que sea esto, yo voy a decir si el diente es más grueso o más fino, básicamente. Bueno, acá hay, en relación con esto, hay un tema, y es el hecho de que nosotros estamos dentro de lo que es el Sistema Internacional de Medidas, que es normalmente el sistema métrico decimal, o sea, es el sistema en el cual están la mayoría de los países del mundo. Pero también está el sistema inglés, de los ingleses, por lo tanto hay norteamericanos y todos, porque de alguna manera todos tenemos la influencia del sistema inglés, que es donde medimos los tornillos, el paso del tornillo, por ejemplo, en número de dientes, en pulgadas, en pie, etcétera, etcétera. Nosotros lo medimos en metro, y definimos las cosas de otra manera. Por lo tanto, los ingleses definen, así como nosotros definimos al paso circular, el paso circular, ellos tienen lo que se llama el paso diametral. Y nosotros dentro de nuestro sistema tenemos definido también a lo que es el módulo. El módulo, que es una relación entre el diámetro, dentro de la ecuación del paso circular, tenemos el diámetro dividido en el número de dientes. Esta relación de diámetro a número de dientes es lo que se denomina módulo. Diámetro de la circunferencia primitiva dividido en el número de dientes que vamos a generar en el engranaje, en la rueda dentada, es lo que se denomina módulo. Este número es un número que sirve para clasificar a la herramienta que va a mecanizar y va a generar este diente, básicamente. ¿Cómo se obtienen los dientes de los engranajes? Se parte de una rueda como si fuera una rueda de fricción, una rueda entera, ¿sí? ¿Y qué es lo que se hace? Se monta en una máquina que se llama fresadora, por ejemplo. Hay dos posibilidades, al menos, de tallar los dientes de un engranaje, pero una de ellas es la fresa, donde hay una herramienta que tiene esta forma que tiene el espacio interdental, ¿sí? Es una herramientita que es una herramientita redondita, que tiene la forma de los dos perfiles de volvente. Y entonces lo que hacemos es tallar con esa herramienta por corte, por arranque de viruta, va a generar este vaciado en la rueda. Va a sacar todo este volumen de material que conforma el espacio interdental. Y así va a ir generando, ¿qué cosa? Los dientes sobre la rueda. Esa es una manera. Y otra manera se llama creadora. Ya les voy a mostrar una foto sobre eso.
Pero sigamos con esto, así terminamos la idea. El módulo, entonces, sirve para clasificar esas herramientas, básicamente. Y el paso diametral es la inversa del módulo. El paso diametral es la inversa del módulo. Es decir, los ingleses definen al paso diametral como el número de dientes dividido en el diámetro de la circunferencia primitiva. Fíjense que es al revés del módulo, que el módulo se define como el diámetro dividido en número de dientes. Esto es en el sistema internacional. Y esto, paso diametral, es en el sistema inglés de medida. Por lo tanto, el paso diametral es la inversa del paso circular, porque como el módulo es la inversa del paso diametral, esta es la relación. ¿A dónde voy con todo esto? Con el hecho de que si nosotros tallamos un engranaje respetando el sistema inglés, y por otro lado tallamos otro engranaje respetando el sistema internacional, donde tenemos el módulo, y después los queremos que engranen uno con otro, no lo vamos a hacer engranar nunca, jamás. ¿Por qué? Y porque están fabricados en distintos sistemas. Entonces, para que dos engranajes puedan engranar, o los dos engranajes los hacemos con el sistema inglés, o los dos engranajes están hechos con el sistema internacional. Y para que dos engranajes puedan engranar entre sí, los módulos de los dos engranajes tienen que ser iguales. Si no, no van a poder engranar, básicamente. Bien. Bien. Otra cosa interesante e importante y que sirve muchísimo en el cálculo es el hecho de que nosotros podemos relacionar la ecuación de la relación de transmisión con la ecuación del módulo, ¿sí? Y eso nos va a permitir colocar a la relación de transmisión en función de un nuevo parámetro. Fíjense, la relación de transmisión era la relación inversa entre ¿quiénes? Entre los segmentos. Voy a volver para atrás para que se acuerden. Acá la tenemos. La relación de transmisión, omega 2 sobre omega 4, era la relación inversa de los segmentos que se determinaban sobre la línea centro. Era igual a la inversa de los radios primitivos y era igual a la inversa de los radios base. Pero aquí tenemos que la relación de transmisión es igual a la inversa de los radios primitivos. Y quien dice radio, dice diámetro. Entonces, por eso vamos a poner a la relación de transmisión en función de los diámetros primitivos. Pero si vamos a la ecuación de del módulo, yo puedo despejar el diámetro primitivo en función del módulo y el número de dientes. Entonces, el diámetro primitivo 4 va a ser igual al módulo por el número de dientes que se han realizado sobre el engranaje 4. 20, 10, lo que sea. Y el diámetro primitivo 2 lo puedo reemplazar por el módulo, por el número de dientes que tenga el engranaje número 2. Pero como les digo, para que dos engranajes puedan engranar sus módulos, los módulos de los módulos de los dientes deben ser iguales. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que la relación de transmisión entre dos engranajes se puede dar en función del número de dientes de cada engranaje. Esto es muy importante también.
a tener en cuenta. O sea, si yo tengo un engranaje, por ejemplo, un engranaje 4 con 20 dientes, y tengo un engranaje con 10 dientes, quiere decir que la relación es 2, básicamente. Y si fuera al revés, un engranaje N4 con 10 dientes y el engranaje N2 con 20 dientes, la relación de transmisión sería 1/2. Entonces se invertiría la velocidad en sentido contrario entre un engranaje y el otro. Bien, eso lo van a terminar de ver en los problemitas que están al final de este apunte, básicamente. Bueno, entonces estarían definidas toda la nomenclatura correspondiente a los engranajes. Ahí es la foto que yo les quería mostrar, donde ahí se ve cómo se está tallando un engranaje a través de una máquina que se llama creadora. Esta pieza que están viendo acá, donde caen los chorros de aceite, se imaginan que esto se hace por arranque de viruta. Por lo tanto, se genera una fricción al arrancar la viruta. Yo voy sacando material. Yo comencé con una rueda entera acá, ¿sí? ¿Y qué va pasando? Que esta herramienta que se llama creador se va acercando, está girando y va acercándose a la rueda. Esta rueda también gira. Y esta pieza, esta herramienta, se la va mecanizando. Voy a usar una palabra mal dicha, pero se la va comiendo, digamos así. La va tallando, ¿sí? La va mecanizando y va vaciando, va generando los espacios interdentales, dejando ¿qué cosa? A los dientes. Esa es la manera, pero fíjense que esto se hace con la utilización de un aceite, que ese aceite va a barrer el calor que se está generando en este proceso. Entonces esto se llama creador, esta herramienta se llama creador y, el método se llama creadora, la máquina se llama creadora. Bien, vamos para atrás un cachito. Bien, me está faltando algo muy importante, que es el juego, así como existe la holgura, que es el espacio que dije, es la distancia que separa la cabeza del diente de un engranaje con la raíz de el otro engranaje, de tal manera que nunca un diente de un engranaje toca la raíz del otro engranaje. Ese juego, ese huelgo o juego, se llama holgura. Pero yo también les definí que el grosor del diente, medido sobre la primitiva, es menor que el espacio interdental, o sea, la distancia que hay entre dos flancos de dos dientes consecutivos, medidos sobre la primitiva. Por lo tanto, cuando un diente está engranado dentro del espacio interdental de otro engranaje, nosotros si pegamos digamos acá en el contacto de de los flancos correspondientes a un lado de los dientes, del otro lado existe un huelgo o juego. Ese juego se llama juego circunferencial. Y es el huelgo o juego que hay entre los flancos de dos dientes de dos engranajes medidos sobre la primitiva. Ese espacio debe existir, sí o sí debe existir. ¿Por qué? Porque si no existe ese espacio,
¿Cómo es que transmite un par de engranajes? ¿Cómo transmite? ¿Bajo qué condiciones transmite un par de engranajes? Lo hace bajo las condiciones de relación de transmisión constante y rodadura con deslizamiento. O sea, no hay rodadura pura entre los flancos de estos dos dientes. Es decir, este flanco de este diente, de este engranaje, no rueda puramente sobre este flanco de este otro diente, sino que a la vez que rueda, desliza. Por lo tanto, hay una fricción, una alta fricción, entre los dientes de dos engranajes. Y si el contacto es metal-metal, y vamos a tener problemas gravísimos. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes han visto, o se acuerdan, o se lo han dado en alguna materia, pero acuérdense de lo que se llaman las rugosidades. Nosotros podemos mecanizar una superficie y verla simplemente con los ojos, ¿sí? Supongamos que veamos este flanco, ese flanco, esta cara del diente, fíjense, toda esta cara, todo esto que es el flanco del diente, esto es lo que se pone en contacto a lo largo de una línea entre dos dientes, a lo largo de una línea, el contacto es lineal, acuérdense. Entonces, esta superficie, ustedes tal vez mirándola simplemente con los ojos, la pueden ver muy bien terminada. Pero si la miran con el microscopio óptico, van a ver que realmente está ondulada. Esta línea, en vez de ser una línea perfecta, puede tener algunas ondulaciones. Además de esas ondulaciones, como esto es con arranque de viruta, se arranca la viruta. Entonces hay crestas y valles, que eso es lo que se llama rugosidades. O sea, ustedes van a ver una superficie en la que van a ver crestas, o sea, la superficie sería, por ejemplo, una línea, pero van a ver que hay salientes, que son las crestas, y como valles, como cráteres. Entonces, ¿qué pasa si hay contacto directo en metal-metal, se dice, entre los dos flancos de los dos dientes? Y que esas rugosidades, esas crestas, se van a chocar una con otra. Y al chocarse, van a generar una fricción tan grande que van a haber microsoldaduras. La temperatura que se genera es tan alta que se funden los metales y generan microfisuras, soldaduras, perdón. Esta situación se llama desgaste adhesivo se llama. Pero ustedes han visto que nosotros podemos soldar dos hierros entre sí, dos hierros o dos chapas, las soldamos a través de una soldadura eléctrica o autógena, como sea, las soldamos. Pero cuando si queremos romper esa soldadura, jamás se va a romper la soldadura. Nunca se rompe una soldadura por la mitad. O sea, se forma un cordón de soldadura. Ese cordón de soldadura jamás se va a cortar por la mitad, sino se va a cortar por una de las orillas. O sea, lo que se vuelve a romper es el material base, no la soldadura. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando se genera una micro soldadura entre dos rugosidades, entre dos crestas, no se va a partir por la mitad, quedando la mitad en un flanco y la mitad en el otro, y van a quedar lisitos los dos flancos, sino que la soldadura, como no se rompe, lo que hace es arrancar material de uno de los flancos, y queda el material arrancado sobre el otro flanco. O sea que lo que
lo que se forma es lo que ustedes están viendo en la figura, en la foto. Fíjense los cráteres que hay acá sobre el flanco del diente. O sea, acá ha habido un problema muy grave de falta de lubricación. A eso voy. Este espacio, este huelgo, este juego circunferencial, es un espacio mínimo que debo generar para que exista la posibilidad de que haya una película de aceite que evite el contacto metal-metal. Y de esa manera separar lo suficientemente las superficies entre sí, de tal manera que esas crestas que hay en este flanco del diente y de este flanco del diente nunca se lleguen a tocar, de tal manera que no se pueda producir esto que ustedes están viendo en la foto. Esos huecos que se ven acá en el flanco son cráteres debido al arranque de viruta, debido a esas micro soldaduras. Entonces, ahí tienen una foto en la parte superior donde estamos viendo una caja de velocidades. Ahí vemos los engranajes. Ahí vemos un engranaje de dientes rectos. Fíjense. Y aquí estamos viendo un engranaje de dientes helicoidales. Esos son engranajes de dientes helicoidales que ya se los voy a mostrar. Les voy a decir qué son los dientes helicoidales, qué son los dientes rectos, pero se los estoy mostrando, mírenlo, y fíjense que los engranajes trabajan en baño de aceite, o sea, están metidos dentro de una caja donde hay aceite. ¿Por qué? Porque los engranajes no se pueden lubricar con grasa. ¿Por qué? Y porque el contacto es con deslizamiento, por lo tanto, si pusiéramos grasa, los mismos flancos de los dientes, al hacer contacto, barren la grasa y nos quedamos sin lubricación. Por eso tienen que trabajar en baño de aceite. Bien. Esto es la importancia del juego circunferencial. El juego circunferencial es muy importante, entonces, para que nosotros demos la posibilidad de que se forme una película lubricante entre los flancos de los dientes. Bien. Bien. Vamos a la interferencia. La interferencia es un problema que se genera en los engranajes cuando nosotros necesitamos cumplir con una determinada relación de transmisión. Yo les dije recién que una forma de dar la relación de transmisión es en función de los diámetros de las primitivas o los radios de las primitivas, pero también está en función del número de dientes. Entonces yo puedo decir, necesito una relación 1 en 2, eso significa que yo voy a tener que tener un engranaje con 20 dientes y otro engranaje con 10 dientes. Y eso necesito para cumplir con esa relación de transmisión. Entonces, 1 en 2 quiere decir que un engranaje va a girar al doble de la velocidad que el engranaje conductor, por ejemplo, que el otro engranaje. Bien, pero resulta que esta relación del módulo que relaciona el diámetro sobre el número de dientes, ¿sí? Vemos que hay una relación entre el diámetro y el número de dientes. Y esa relación obliga a que para un determinado diámetro primitivo, nosotros no podemos tener menos número de dientes que un número dado. Es decir, eso también está en función del ángulo de presión. También se da en función del ángulo de presión. En esta tablita que hemos puesto acá, está puesto en función del ángulo de presión. Entonces ustedes ven que si yo tengo un engranaje
con un ángulo de presión de 20 para un determinado diámetro, el mínimo número de dientes que puedo practicar sobre ese engranaje son 18. Si fuera 25, el número sería 12. Y si fuese 14,5, deberían ser 32. Fíjense, fíjense por qué se dejó de usar el ángulo de presión de 14,5, porque exigía mayor cantidad, prácticamente el doble de diente sobre un diámetro dado de un engranaje. Nosotros no podemos hacer menos, por ejemplo, menos de 18 dientes cuando tengo un ángulo de presión de 20 para un determinado diámetro de un engranaje. Porque si no, ¿qué pasa? Supongamos que para cumplir con una determinada relación, yo tengo que hacer 7 dientes sobre un engranaje de un determinado diámetro. Y el mínimo que puedo hacer son 12. Entonces, ¿qué va a suceder? Y que va a suceder que la altura del diente va a ser muy alto. La altura total del diente va a ser alto. Y en ese caso, la altura de raíz, acuérdense que la altura de raíz es la distancia que hay desde la primitiva hacia la parte inferior, hacia la raíz del diente. La altura de raíz va a superar el círculo base. Y al superar el círculo base, ¿qué pasa?